Mientras el ejército llega a la calle Naval, los chicos se adentran en las cloacas con un objetivo propio, aunque no todo saldrá bien. Esto es el capítulo 5 de It, Bienvenidos a Derry. El capítulo continúa justo después de que Halloran invadiera la mente de Daniel, provocando que este empezara a temblar violentamente. Halloran reaccionó al instante y pidió auxilio. El general Shaw y Heinlein ingresaron con 2 guardias más y ordenaron que Daniel fuera trasladado de urgencia a la enfermería. Una vez solos, Shaw le preguntó a Halloran qué había descubierto exactamente en la mente del sujeto. Halloran informó que habían localizado lo que buscaban, una revelación que dejó satisfecho a Shaw. Heinlein, desconcertado por la convulsión, preguntó qué había ocurrido, pero Shaw lo calmó diciendo que había llegado el momento de darle las respuestas que tanto esperaba. Mientras tanto, en el hospital, Marge estaba siendo atendida por una enfermera cuando Lily la visitó. Marge pidió a la enfermera que las dejara solas. Aunque la profesional desconfiaba un poco, le aseguró que sus padres volverían pronto y se retiró. Lily expresó su preocupación a Marge, pues todos en el pueblo creían que ella había causado su herida. Marge la tranquilizó diciendo que había dicho a todos que su ojo se había cortado accidentalmente con sus lentes rotos, y que Lily solo había intentado ayudarla cuando los demás llegaron. Marge confesó a Lily que si revelaba lo que realmente había visto, seguramente le enviarían a Juniper Hill. Tras la visita, Lily se reunió con sus amigos y les puso al tanto del estado de Marge. Ronnie opinó que si la chica realmente quería ayudar a resolver la situación, debía confesarle a Bowers lo que sucedió de verdad. Will recordó que ese enfoque ya lo habían intentado sin éxito. Lily añadió que era probable que si Marge hablaba, la policía sospechara que ella misma la había atacado y le estuviera encubriendo. Rich comentó que en realidad casi todos pensaban eso, nadie creía la versión que Marge les había dado. Esto enfureció a Lily, por lo que Rich se apresuró a aclarar que no se refería a ellos, sino a los demás chicos de la escuela y a la gente en general. Mientras el grupo se encontraba en su guarida secreta, divisaron una carpa amarilla que se movía a lo lejos. Creyendo que había alguien dentro, le gritaron a la figura oculta que se identificara de inmediato. Para asombro de todos, el que apareció fue Matty. Los jóvenes no le daban crédito. Matty pidió auxilio con la voz entrecortada, el rostro pálido y demacrado, y se desplomó en ese instante. ¿Matty? Ayúdenme. Mientras tanto, el general Shaw relataba a Heinlein que los nativos llamaban pilares a 13 objetos tallados del mismo material que la entidad que habían llamado eso. Esa criatura había caído a la tierra y los pilares fueron enterrados siglos atrás por la tribu Scott de Agua Scott, creando una especie de jaula que abarca la zona de Derry. Heinlein preguntó si Derry era una prisión y si buscaban los barrotes. Shaw asintió, añadiendo que Daniel pertenecía a una orden secreta encargada de mantener la jaula oculta. Gracias a que Halloran había leído la mente de Daniel como un diario, ahora sabían la ubicación exacta. La casa abandonada en la calle Naval 29, sobre túneles que conducen a los 13 pilares. Shaw encomendó a Heinlein, al coronel Fuller y a un equipo recuperarlos para reforzar el perímetro y contener a la criatura. Además, Shaw recordó a Heinlein las consecuencias de no haber actuado con anterioridad. Madres que habrían evitado el dolor, la necesidad de terminar la Guerra Fría. Sin embargo, Heinlein se mostró decepcionado y reprochó a Shaw haber permitido que su familia se acercara a Derry. Shaw le recordó que el plan original era que Heinlein permaneciera en la base, pero él había elegido otra ruta y le sugirió mudarse otra vez a la base hasta que terminara la operación. Heinlein rechazó la idea rotundamente. La escena volvió a la guarida de los chicos. Lily preguntó a Matty dónde había estado. Matty confesó que había estado en las alcantarillas bajo Derry, donde vivía el payaso. Afirmó que la criatura se alimentaba de miedo y duerme con la luz del día, por lo que esperó su momento de inactividad para escapar. Los chicos preguntaron por Teddy, Phil y Susie. Matty explicó que Teddy ya estaba muerto. La criatura lo había arrastrado, le había destrozado el cráneo y devorado el cerebro ante sus ojos. Por su parte, Susie había perdido un brazo y quedó abandonada toda la noche, desangrándose y sollozando hasta que su agonía cesó. Sin embargo, Phil seguía allá abajo. Matty explicó que no podía hablar ni moverse, aunque de alguna forma seguía con vida. Ronnie propuso ir a la policía, pero Matty se opuso rotundamente. Ronnie insistió en que debía liberar a su padre de la cárcel y que Matty podía declarar que él no lo había secuestrado. Lily intentó persuadirlo también, diciendo que debían ayudar al padre de Ronnie, pero Matty no quería trato con las autoridades. Temía que lo devolvieran a su propio progenitor y prefería regresar a las alcantarillas antes que volver con él. La reunión de la orden secreta se debatía que el ciclo no había sido tan violento como en 1935 o 1908. Habían registrado 25 desapariciones y solo 7 muertes, en su mayoría niños de entre 5 y 16 años.
Una señal alentadora era que la criatura había contaminado las aguas subterráneas de Derry desde la fundación de la ciudad, lo que explicaba la creciente agresividad de los habitantes, algo que Charlotte ya había notado. Un asistente mencionó un augurio, un gran evento sangriento que marcaría el fin del ciclo, tras el cual habría 27 años de paz. En ese momento, un joven irrumpió con malas noticias sobre Daniel. Por otro lado, en la comisaría, Hank era trasladado en un autobús hacia la prisión de Shawshank. Los intentos de Charlotte por ayudarlo fueron en vano después de que se revelara su cita con una mujer blanca casada. Una multitud enojada lo insultaba desde fuera. Bowers le advirtió que el último interno enviado a Shawshank no duró ni una semana. En eso, el padre de Phil y Susie evadió a los oficiales, se acercó a Hank, lo amenazó y le apuntó con un arma. Pero dos guardias la levantaron justo a tiempo. El hombre gritó a Hank que estaba muerto y que pagaría por lo que había hecho a sus hijos. Justo Charlotte vio a un oficial con una sonrisa macabra y unos dientes de conejo exageradamente grandes. La imagen se desvaneció sin dejar rastro. Más tarde, Charlotte hablaba por teléfono para asegurar la defensa de Hank y lograr su pronta salida. En ese momento llegó Hanlon preguntando por Will. Charlotte le indicó que el joven estaba en su habitación y quiso saber qué ocurría. Hanlon respondió que iba a contarle algo que sonaría a la locura, pero que necesitaba que le creyera. Mientras tanto, en la base militar, Rose buscaba a su sobrino Daniel. Shaw le aseguró que Daniel estaba a salvo y que sería liberado al concluir la operación. Rose, sin embargo, no creyó una sola palabra. Shaw le recordó que sus recuerdos de Derry habían regresado al llegar, aunque admitió que no era del todo cierto, pues hace 5 años el Departamento de Defensa le había administrado una droga experimental, y toda su memoria volvió de golpe, trayendo de nuevo los detalles de aquel verano que compartió con Rose 45 años atrás. Se mostró un flashback de su juventud cuando Rose le salvó de algo que no debía existir. Tras procesar todo, Shaw comprendió la respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante toda su vida: ¿cómo mantener el país seguro? Rose, sorprendida por su arrogancia, le preguntó si realmente creía poder ponerle una correa a esa criatura, advirtiéndole que era incontrolable. Además le dijo que si recordara los detalles detendría la operación. Shaw le reveló que sabían dónde estaban los pilares, pues Daniel se los había contado. Rose, incrédula, dijo que él jamás traicionaría su juramento. Shaw insistió en que estaban en la casa de Naval, bajo los túneles. Rose, resignada, ofreció su ayuda, pero Shaw se negó a aceptarla. Entonces, Rose le pidió a Shaw que le permitiera preparar a Daniel, pues sus vidas dependían de ello. En una habitación, Rose abrió una caja fuerte y extrajo el fragmento que se había desprendido de la estrella que trajo a la entidad a la Tierra. Cuando Shaw dejó que Rose viera a Daniel, se abrazaron. Él se disculpó, explicó que le habían invadido la mente y que ahora sabían todo. Rose asintió, le entregó el fragmento y le susurró: manténlo cerca y estarás a salvo. Mientras tanto, Hanlon llevó a su familia a la base, asegurándoles que estarían seguros hasta que terminara la misión. Will, preocupado por sus amigos, pidió verlos pronto. Hanlon le prometió que sería posible una vez concluida la operación. Por su lado, Lily visitó a su amiga Ingrid en el trabajo. Le contó lo ocurrido con Matty, quien cree que Phil sigue vivo en las alcantarillas pero teme ir a la policía. El señor Stan Kirsch interrumpió exigiendo su filete. Ingrid sugirió llamar a la policía, pero Lily se rehusó. A cambio prometió no bajar a las cloacas como lo tenía en mente. De vuelta en la base, Charlotte le comentó a Will que su nuevo hogar, aunque más pequeño que la casa anterior, sería suficiente por ahora. Will quiso salir a explorar la base y Charlotte aceptó, mencionando que había un centro recreativo, pero a él solo le interesaba ver a sus amigos, así que se marchó rápidamente. En las noticias se informó que el autobús penitenciario que iba a Shawshank habría sufrido un accidente la tarde anterior en la ruta 9. Hubo varias víctimas y se rumoró que el famoso sospechoso de homicidio Hank había escapado. También las autoridades aconsejaron a los residentes de Derry mantenerse alejados, alegando una supuesta fuga de gas. Más tarde los soldados llegaron a la guarida de eso. Mientras tanto, Ronnie estaba furiosa y triste por el traslado de su padre a Shawshank y rechazó la presencia de Marge, a quien acusó de ser amiga de Patty. Lily intentó calmarla, recordándole que Marge también había sido atacada y que si Phil estaba vivo y podían demostrar la inocencia de Hank, debían rescatarlo. Lily propuso ir a las alcantarillas para buscar a Phil. Matty se negó rotundamente, diciendo que prefería quedarse allí antes que volver a esos lugares. Lily lo presionó, ofreciéndole la opción de guiarlos o ser entregado a la policía. Rich, temeroso, advirtió que la criatura los devoraría,
pero Lily aseguró que las pastillas de su madre los protegerían porque la criatura se alimenta del miedo. Rich dudó de tomar las pastillas, pero Lily le recordó la frase de su padre: las personas son anclas o botes salvavidas, te hunden o te mantienen a flote. Con una sonrisa concluyó que no sabría dónde estaría sin ellos. Posteriormente, Lily siguió insistiendo, pues Phil no tiene a nadie, y si no actúan ya, perderán la chance de rescatarlo. Preguntó quién era ancla y quién era bote salvavidas. Animada, Marge ofreció como bote y aceptó bajar a las alcantarillas, al igual que Ronnie. Rich y Matty se mostraron indecisos. En ese momento entró Will preguntando de qué se había perdido. La escena cambió a Fuller, quien entrenaba a los soldados. Les explicó que la casa de la calle Navalt está construida sobre un pozo colonial. Los objetos que buscan son 3 artefactos llamados pilares, enterrados hace siglos y accesibles solo por las alcantarillas bajo ese pozo. Fuller advirtió que están en territorio hostil y que cualquier forma que adopte el enemigo usará sus miedos contra ellos. Ordenó disparar sin vacilar ante cualquier cosa extraña. Así, el equipo liderado por Fuller y Hanlon descendió a las alcantarillas guiado por Daniel y Halloran. Halloran, al dar un paso hacia el agua, fue arrastrado a un recuerdo donde su abuela y su abuelo aparecían, este último con una pistola. Mientras los soldados buscaban a Halloran, un macabro tío Sam mató a 2 de ellos al instante. Los demás continuaron la búsqueda, pero Daniel intentó huir. Fuller le disparó sin alcanzarlo y Daniel soltó sin querer el fragmento en el agua. Los chicos, ya en las alcantarillas, tomaron las pastillas de la madre de Lily. Sentían desorientación, excepto Matty. En la mente de Halloran, su abuelo le habló de secretos, mientras su abuela le advertía que no abriera una caja. El abuelo intentó convencerlo de abrirla, pero Halloran se negó. El abuelo le disparó en la pierna a la abuela, abrió la caja y reveló que todo era una trampa de It disfrazada de su abuelo. En otra parte, Russo le confesó a Hanlon que algo andaba muy mal, pues todavía no encontraban lo que buscaban. De pronto, Hanlon escuchó un llamado y al acercarse vio a Charlotte que temblaba de miedo. Russo no veía nada, solo Hanlon percibía su presencia. La linterna de Russo empezó a fallar y en un instante Charlotte se transformó en una tenebrosa criatura que se abalanzó sobre Hanlon. Él disparó al instante y la figura cayó al agua, sonriendo justo antes de alejarse nadando. Hanlon advirtió a Russo que debía disparar a cualquier cosa que viera allí, sin importar si era su primera novia o su maestra de escuela. Mientras tanto, los chicos llegaron a un callejón sin salida guiados por Matty. Los efectos de las pastillas habían desaparecido por completo, y al escuchar los gritos de los soldados que llamaban a Halloran, Marge se asustó y sugirió regresar. En ese momento se toparon con un cuerpo. Era Phil, que evidentemente no estaba vivo como les había dicho Matty. Los había engañado. También encontraron los cuerpos de Susie, Teddy y, para su horror, el de Matty mismo. La cosa con apariencia de Matty los observaba de cerca. Habían caído directamente en la trampa. La criatura Matty comenzó a cantar, anunciando que los túneles servirían a los niños para siempre. Su cabeza empezó a agrietarse, dejando ver dientes afilados y una boca que emergía de su cráneo. El monstruo giró alrededor de un tubo y de repente se transformó en el tenebroso Pennywise. Agáchense y cúbranse, niños. Lily se cayó y quedó rezagada, mientras los demás huían por sus vidas. Hanlon y Russo escucharon los gritos de auxilio. Hanlon, decidido, apuntó su arma, pero vio que quien se acercaba era Will, su hijo. Russo, sin dudar, le gritó que también lo veía, advirtiéndole que no era una alucinación. Cuando los demás chicos aparecieron, Hanlon, cegado por la confusión, estaba a punto de disparar sin importarle que fuera su propio hijo, creyendo que era parte de una ilusión. Russo, desesperado, se interpuso justo a tiempo y recibió la bala destinada al niño. Al ver que había disparado a Russo, Hanlon reprendió a los chicos preguntándoles qué demonios estaban haciendo allí. Russo, herido, preguntó si su herida era grave. Hanlon, tratando de calmarlo, mintió diciendo que no lo era, aunque sabía que la herida era mortal. Prometió sacarlo de allí, pero Russo, resignado, le pidió que lo dejara descansar entre los demás. Hanlon, con la voz quebrada, le dijo que lo sentía mucho y así Russo murió. Hanlon, con voz autoritaria, ordena a los chicos que huyan y carga al herido Russo sobre sus hombros, desapareciendo entre la penumbra. Mientras tanto, Lily deambula sola por las alcantarillas hasta encontrarse con otro callejón sin salida. Grita los nombres de sus amigos, pero solo recibe ecos vacíos. De pronto aparece Pennywise, burlón, diciéndole que nunca pudo salvar al pequeño Matty y acusándola de haberlos llevado allí. El payaso adopta la forma del padre fallecido de Lily, pero se detiene al ver la daga que Daniel dejó caer.
El metal reluce y el monstruo retrocede. Lily empuña la hoja y comprende que esa arma es la única que asusta a Lente. En otra escena, Ingrid sube a su coche y al mirar el retrovisor descubre a Hank, sobreviviente del accidente de autobús, oculto en el asiento trasero. Él le pide que arranque y guarde silencio. Sin palabras, ella obedece y conduce al bosque donde se besan apasionadamente. Se nos revela que Ingrid es la amante blanca que Charlotte había mencionado. Su relación obliga a Hank a mantenerse oculto por miedo a la muerte y a un destino peor para ella. Ingrid sugiere refugiarse en su casa, pero Hank lo rechaza por arriesgado y menciona que alguien podría ayudarlo más tarde. Más adelante, Ingrid visita a Charlotte en la base y le dice que no la conoce, pero que comparten un amigo en común. En otro lado, Halon brinda su testimonio. Mientras Russo yacía sangrando, lo levantó y lo arrastró, aunque ya era tarde. El general Shaw entra, lamenta la pérdida y califica a Russo como un buen hombre. Además asegura que los responsables responderán. El general hace más preguntas, pero Halon, abatido, solo quiere estar con su familia. Antes de irse, Halon pregunta si Halloran ha salido. Shaw responde que no hay reporte, aunque cree que lo logrará. Halloran, por su parte, emerge de las alcantarillas desorientado y ve al espectro del ruso con ojos vacíos. La caja de Halloran también se abre, emitiendo una intensa luz naranja, y el episodio concluye. Muchachos, esto ha sido el mejor episodio para mí de la serie hasta el momento, pues al fin apareció el payaso y literalmente se bajó a todo el server solito. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos próximamente.